Hoy vamos a ver patología renal no neoplásica. Es un tema integrativo que abarca cosas inclusive de conceptos de medicina interna, ¿sí? Lo hice así para que les quede completo, pero va a exceder, pero por mucho, los contenidos de la cursada y que se espera que ustedes sepan de la cursada, ¿sí? Lo importante de todo esto es que van a ser médicos, no patólogos. Por ende, el aprender lesiones glomerulares sueltas en el aire sin ninguna aplicación clínica y con un tratamiento no tiene ningún sentido. La idea es que nosotros entendamos todas estas patologías renales, las cuales en nivel patológico no tienen mucha relevancia, sino en el punto de vista clínico y de medicina interna, así, en el terreno desde la medicina interna, ¿sí? Que es de donde los va a encontrar el paciente. Pocos pacientes van a llegar a biopsia en algunos casos. Normalmente los pacientes no se biopsian, excepto en algunos casos de síndromes nefríticos con patología glomerular específica que requieren diagnosticarse con biopsia, ¿sí? Pero por lo general la patología renal se maneja evitando la biopsia o haciendo la biopsia solo por necesidad de evaluar la severidad de la enfermedad, no necesariamente de manera diagnóstica. Bien, comencemos. Hay que pensar primero en un paciente, ¿sí? El paciente nos va a llegar con signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar algo, ¿sí? En función de esos signos y síntomas, que vamos a ver más adelante, tenemos que saber si el paciente está englobado dentro de la patología renal en un síndrome nefrótico o nefrítico. Una vez que definamos si el paciente está en un rango de síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, que vamos a ver qué es lo que es, va a ser en función de los signos y síntomas y valores de laboratorio, vamos a tener que tomar dos conductas. Primero, buscar las posibles causas de ese síndrome nefrótico o nefrítico, evaluar el posible diagnóstico, si se hace con biopsia o con medición de anticuerpos en plasma, y finalmente buscar si la causa es glomerular o vascular, o sea, si el anticuerpo o la patología autoinmune o no autoinmune está afectando la zona glomerular o vascular, y finalmente, en función de eso, dar un tratamiento específico a esa patología que está desencadenando tanto el síndrome nefrítico o el síndrome nefrótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tratamos de manera general al riñón y no tratamos la causa de base, que es la patología en sí, va a volver a aparecer el problema renal. Pero en paralelo tampoco podemos abandonar el tema de la funcionalidad renal. Lo segundo que tenemos que hacer, o al mismo tiempo, es ir buscando cómo está la función renal y en qué estado de degradación o de insuficiencia está ese riñón, ¿sí? Para eso vamos a ocupar referentes como la creatinina, la albúmina, la tasa de filtración glomerular. Y en función de eso no vamos a definir si hay un síndrome nefrótico o nefrítico, sino si este paciente tiene insuficiencia renal aguda o crónica. En función de definir eso, vamos a dar un tratamiento general, o sea, vamos a tratar las comorbilidades y evitar en lo más posible el daño en el riñón, o sea, que progrese el daño, ¿sí? Y manejar las comorbilidades que pueda estar generando esta insuficiencia renal crónica. Pero nuevamente les digo, si nosotros no tratamos la causa de base que está desencadenando la insuficiencia renal crónica, en este caso las causas de nefrítico o nefrótico, cualquiera de sus causas, no vamos a superar y no vamos a mejorar el estado de insuficiencia renal crónica. Vamos a estar controlando un paciente solo de manera sintomatológica y va a seguir habiendo una degradación y un deterioro funcional y patológico. Sí, o sea, más o menos así se piensa. Llega el paciente, tiene signos, lo englobo en un síndrome, busco la causa de ese síndrome y al mismo tiempo evalúo la funcionalidad. Manejo la funcionalidad con un tratamiento general contra la falla renal y manejo la patología en sí buscando la posible curación o control de la enfermedad. Eso nos trae la primera parte del caso de la clase, que es diferenciar un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico. Van a encontrar un montón de definiciones de síndrome nefrótico y nefrítico, pero yo quiero que entiendan las que están acá, porque básicamente el resto es más de lo mismo pensado de otro punto de vista. Un síndrome nefrítico es un síndrome que se caracteriza por hematuria, o sea que tiene glóbulos rojos tanto visibles como no visibles. Si es visible se le llama macrohematuria. Oliguria quiere decir que orina menos de 500 ml al día, eso se puede medir haciéndole una orina de 24 horas a un paciente internado, o que él ande con su tachito y lo junta y lo trae. E hipertensión, ¿sí? Principalmente porque las alteraciones del síndrome nefrótico generan activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso genera hipertensión, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este paciente nunca se va a encontrar dentro de un rango de proteinuria nefrótica, o sea, da lo mismo que estén estos tres síntomas, realmente lo más importante es que el paciente no esté en rango nefrótico. Rango nefrótico significa superar los 3,5 gramos de proteína excretada en orina al día. Este paciente, para mantenerse dentro del rango nefrítico, necesita obligatoriamente tener estos tres síntomas y una proteinuria menor a 3,5. Porque si tiene más de 3,5 inmediatamente pasa a llamarse nefrótico, no importa nada, ¿sí? El síndrome nefrítico también se les puede conocer como glomerulonefritis, porque básicamente cualquier inflamación aguda, glomerulonefritis, va a darme un síndrome nefrítico, ¿sí? Muchas veces lo pueden encontrar en libros estadounidenses o en otros lugares, no como un síndrome, sino básicamente como glomerulonefritis a secas. Bien,
Vamos al nefrótico. El nefrótico, por otro lado, necesita proteinuria en rango nefrótico, más de 3,5 gramos por día, edema, principalmente por el déficit de proteínas oncóticas, ¿sí? Por la albúmina principalmente, y lipidemia, principalmente el déficit de proteínas que me genera el orinar 3,5 gramos de proteínas al día. Chicos, tengan en cuenta, el rango normal de excreción por orina de proteínas es 0,1 gramos. Este paciente está excretando 3,5, ¿sí? ¿Este paciente tiene proteinuria? Por supuesto, pero no tiene rango nefrótico, o sea, no supera los 3,5. ¿Este paciente tiene proteinuria? Por supuesto, pero él superó el rango nefrótico y por eso tiene el síndrome nefrótico. Entonces, el problema aquí va a estar principalmente relacionado al déficit de proteínas. El edema por la albúmina y la lipidemia por el déficit de apoproteínas. Estos pacientes tienen aumento de triglicéridos. ¿Por qué no tiene apoproteínas? Porque las orinó todas. Entonces este paciente va a presentar esta orina que puede ser lechosa, vamos a verla más adelante, y puede tener aumento de los triglicéridos en sangre. Lo que les venía diciendo antes se relaciona al rango nefrótico, ¿sí? Lo importante de todo esto finalmente es que la patología renal englobada en un síndrome, siempre y cuando supere los 3,5 gramos al día de proteinuria en orina, siempre hablamos de orina, no de sangre, el paciente va a tener un síndrome nefrótico. Y si el paciente tiene otra sintomatología que lo englobe en el nefrítico, pero no cumple con el criterio de 3,5, o sea, tiene menos, ese paciente estaría definido como un síndrome nefrítico. Entonces, a rasgos simples, la única diferencia importante entre un nefrítico y un nefrótico es el grado de proteinuria, no el grado de hematuria, no el grado de oliguria, no el grado de hipertensión, ni el grado de lipidemia, sino el grado de proteinuria. La única diferencia entre ambos síndromes, es el grado de proteinuria. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, ustedes van a mencionar e informar si un paciente tiene los 3 síntomas y una proteinuria mayor a 3,5 que el paciente tiene un síndrome nefrótico. Si el paciente no tiene todos los síntomas de un síndrome nefrótico, pero sí tiene una proteinuria mayor a 3,5, van a hablar de que el paciente está en rango nefrótico y probablemente tenga un síndrome nefrótico. ¿Bien? Acá le dejo en este cuadrito amarillo que dice que el cuadro se define exclusivamente por la proteinuria, ¿sí? Los síndromes estos, nefrótico y nefrítico, no evalúan la causa. Al síndrome nefrótico y nefrítico no le puede importar menos qué patología está generándolo. Al síndrome nefrótico y nefrítico le importa qué tan severo es el cuadro. Por lo general, los pacientes que tienen síndrome nefrótico tienen cuadros más graves y más avanzados y más relacionados a una insuficiencia renal crónica, y los pacientes que tienen un síndrome nefrítico tienen un síndrome que es más agudo, menos severo y menos relacionado a la insuficiencia renal aguda. Entonces, la división entre el síndrome nefrítico y nefrótico no se basa en la causa, se basa en la severidad. No le importa la etiología, le importa la severidad del cuadro, ¿sí? Si es un cuadro más crónico, si es un cuadro más agudo y las posibles causas de cada una. ¿Bien? Eso es importante, que cierren todo eso, porque eventualmente todas las causas de nefrítico, absolutamente todas, pueden darme nefrótico, siempre y cuando empeoren su cuadro. Entonces, ya no es necesario que ustedes aprendan las causas exclusivas de nefrítico y las exclusivas de nefrótico, porque básicamente todas me pueden dar nefrótico, porque nuevamente al síndrome nefrótico y nefrítico les suda la causa, les importa la severidad de la patología renal. Bien, acá ahora les voy a hablar un poco de cuadritos de posibles causas. Nuevamente les digo, prevalencia de causas, pero no exclusividad de causas, ¿sí? Eso es lo importante. En azul les dejo todas las que corresponden a nefrítico, en rojo les dejo todas las que en azul les dejo todas las que corresponden a nefrótico, ¿sí? Fíjense el código de color. Y en rojo les dejo todas las que corresponden a nefrítico, ¿sí? Adicionalmente se las dividí en una columna de patologías primarias y secundarias. Eso quiere decir, primaria quiere decir que el problema está en el riñón, nada más que en el riñón. Secundarias es que hay otra patología, principalmente sistémica, que me está repercutiendo en el riñón y me está generando el síndrome o nefrótico o nefrítico, ¿sí? Las primarias son solo del riñón, solo del glomérulo principalmente, ¿sí? Fíjense, síndrome nefrótico en azul, de causa primaria tenemos cambios mínimos focal y segmentaria, glomerulonefritis membranosa y membrano proliferativa, ¿sí? Esto lo vamos a ver al final en síndrome nefrótico, pero quiero que tengan en cuenta que son nefropatías que son primarias, o sea, el problema nace en el riñón, y que son de nefrítico, ¿sí? Y estas últimas dos, membranosa y membrano proliferativa, generan membranas que son acumulaciones de complejos inmunes, por ende el mecanismo es hipersensibilidad de tipo 3, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Se les dice enfermedad por complejos inmunes también. Ahora, otra primaria, pero que da nefrítico, es la nefropatía por IgA, que nuevamente también es por depósito de complejos inmunes, ¿sí? Esa me da nefrítico de causa primaria. Acá les dejo en el cuadrito algo que dice, las glomerulonefritis primarias no tienen causa clara. Si se encuentran, se encasillan dentro de causa secundaria. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una nefropatía por IgA
porque no encuentro la causa, pero después si encuentro la causa, puedo encasillarla dentro de otra enfermedad que esté causándome nefrítico y nefrótico de causa secundaria, ¿sí? En un comienzo voy a decir, bueno, pienso que es primario porque no le encuentro causa. Una vez que la encuentro, la causa lo encasillo dentro de su causa, ¿sí? Que sería alguna causa secundaria sistémica a algo, ¿sí? Y nuevamente les digo, estos síndromes se basan en la severidad. Cualquier causa de nefrítico puede considerarse a largo plazo como causar un síndrome nefrótico, ¿sí? Bien, causas secundarias, o sea, estas son causas que no están en el riñón, son generalmente enfermedades sistémicas que repercuten en el riñón. En azul, las de nefrótico. Fíjense, importantísimo acá, diabetes y hipertensión arterial son las causas de síndrome nefrótico y causa de insuficiencia renal crónica más frecuentes de todas. Primeras, a la cabeza, primer y segundo lugar son estas. Y en tercer lugar, la patología glomerular, o sea, la patología nefrótica o nefrítica, ¿sí? Fíjense que otras causas tenemos amiloidosis, nefropatía amiloidea, hepatitis viral, que principalmente me va a dar membrano proliferativa, si se dan cuenta, y membranosa, ¿sí? Pueden ir haciendo un vínculo. Fíjense que acá yo les dejé los tipos de patología nefrótica que me pueden dar. Las neoplasias me van a dar principalmente de tipo membranosa. El mieloma múltiple, linfomas o tumores sólidos. Los fármacos principalmente me van a dar de cambios mínimos y patología membranosa, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estas están acá porque no les encuentro la causa. Estas están acá porque sí les encuentro la causa. Son secundarias, pero tienen el mismo patrón, ¿sí? HIV, focal y segmentaria. Acá la tenemos, focal y segmentaria. Anemia de células falciformes me va a dar focal y segmentaria, ¿sí? Si vamos mirando, la gran mayoría me da membranosa, ¿se dan cuenta? Membranosa, 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 membranosa. Membranosa es la más frecuente en adultos, ¿sí? Ahora, en niños lo más frecuente es cambios mínimos, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y de todas, la más frecuente es cambios mínimos porque los síndromes nefróticos, recuerden que estamos en las letras de color azul, son más frecuentes en niños que en adultos. El niño se lleva todo el fuerte del peso de la epidemiología del paciente con síndrome nefrótico y como el cuadro más común en los niños es el cambios mínimos, entonces el más frecuente de todos es cambios mínimos. Pero recuerden que la más frecuente en adultos es membranosa, ¿sí? Fíjense cómo se repite. Ahora vamos a causas de nefríticos secundarias. Posinfecciosa. Cualquier infección, no solo estreptococo, me puede dar una glomerulonefritis postinfecciosa, ¿sí? El tema es, lo más frecuente es estreptococo beta hemolítico grupo A, ese que también me da faringitis, ojo, y ese que también me da fiebre reumática. Tengan cuidado con eso. Las infecciones cutáneas también pueden darme posinfecciosas renales. Recuerden eso. Las infecciones cutáneas pueden dar afectaciones renales y las faringitis pueden dar afectaciones tanto renales como cardíacas con fiebre reumática. Pero eventualmente cualquier enfermedad, cualquier infecciosa puede dármelo. Otra autoinmune que me puede dar síndrome nefrítico. Sistémica, secundaria. ¿Sí? Lupus, enfermedades autoinmunes en general. Cualquier autoinmune puede darme el síndrome nefrítico de causa secundaria, ¿sí? Pero lupus es un caso importante, principalmente basado en mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3, ¿sí? Depósito de complejos inmunes. Todas las autoinmunes, incluida lupus. Y acá les pongo RP en morado. ¿Qué significa esto? Que esta patología en específico, lupus, me puede dar glomerulonefritis rápidamente progresivas, que son cuadros de glomerulonefritis o síndrome nefróticos, pero graves, mucho más graves, o sea, avanzan rápidamente. En términos de semanas o días, ese paciente queda con el riñón destrozado, ¿sí? Crioglobulinas, que es una vasculitis sistémica asociada a hipersensibilidad de tipo 3, y ahí también es rápidamente progresiva. Este paciente puede llegar a tener rápidamente un deterioro de la función renal. La enfermedad de Alport, que si la dejé junta a la de Goodpasture, porque ambas tienen complejos que van contra la membrana basal. En el caso del Goodpasture son anticuerpos contra la membrana basal y en el caso del Alport es un defecto genético del colágeno tipo 4 en la membrana basal. O sea, ambas tienen algo que ver con la membrana basal y por eso las pongo juntas. Síndromes nefríticos, recuerden, causas rojas, ¿sí? En el recuadro azul, verde, eso significa que son secundarias, ¿sí? Primarias es nadie sabe, pasa algo en el riñón, pero nada lo genera por fuera del riñón. Bien, síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopética trombótica, ¿sí? También son vasculitis, pero son vasculitis focales, ¿sí? Principalmente mediadas por hipersensibilidad de tipo 2. ¿Sí? Acuérdense que el síndrome urémico hemolítico se da por el consumo de carnes mal cocidas con Escherichia coli, serotipo O0157, que genera una toxina simil-Shiga que al entrar a sangre genera daño vascular renal, exposición del endotelio, trombosis endotelial renal. Esas trombosis generan hemolisis porque al pasar el glóbulo rojo se rompe. Entonces tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal aguda porque tiene todos los riñones llenos de trombos, tiene anemia hemolítica porque cada vez que pasa un glóbulo por un trombo se rompe y tiene plaquetopenia porque se consumió todas las plaquetas generando esos microtrombos, ¿sí?
Poliarteritis nodosa, Wegener, Churg-Strauss, poliangitis microscópica y Scholling-Henoch son todas vasculitis sistémicas autoinmunes que vimos en el capítulo de cardiología, ¿sí? Todas estas pueden tener repercusión renal, específicamente en el glomérulo, específicamente por daño vascular mediado por hipersensibilidad de tipo 2. Y me pueden dar nefríticos por causas secundarias. Yo tengo la enfermedad de PAN, yo tengo el Wegener, yo tengo el Churg y me repercute en el riñón de manera secundaria. Por eso se llaman secundarias. Recuerden, la única primaria que da nefrítico es nefropatía por IgA. Es solo un problema del riñón, nada más. Y las primarias de síndrome nefrítico son estas que están acá, que básicamente son las mismas que están acá, pero sin ninguna causa sistémica conocida, ¿sí? Es eso, básicamente. Bien, ahora vamos a entrar al caso del síndrome nefrítico. O sea, estamos acá y acá, ¿sí? Nuevamente, hematuria, oliguria, hipertensión, siempre dentro del rango no nefrótico, o sea, menos de 3,5 gramos por día de orina excretando proteínas, ¿sí? Nuevamente le digo, el cuadro de nefrótico nefrítico no le importa la causa. Eventualmente cualquiera de las causas que le dé de nefrítico puede convertirse en nefrótico, ya sea primaria o secundaria. Lo que le importa al síndrome nefrótico nefrítico es la severidad del cuadro, ¿sí? Nuevamente, ¿cómo se evalúa este paciente? Signos y síntomas. Evaluamos el síndrome. Definimos un síndrome nefrítico, que es de lo que vamos a hablar ahora. Pensamos en sus posibles causas, si es primaria o secundaria. Hacemos el diagnóstico, puede ser por anticuerpos o por la necesidad de una biopsia. Evaluamos si la patología es glomerular o vascular y le damos un tratamiento específico. En paralelo, tenemos que pedir funcionalidad renal, diferenciar si este paciente está en un cuadro de insuficiencia renal aguda o crónica y darle un tratamiento general a esa insuficiencia. Con esas dos cosas, el paciente se salva. Si me queda una coja, el paciente se muere, ¿sí? Básicamente es eso. Nefrítico. Puede ser de patología inmune o no autoinmune, ¿sí? O sea, puede tener varias causas. Y puede tener compromiso vascular o glomerular principalmente. Si dentro de las de compromiso glomerular, vamos a tener patología por IgA, posinfecciosa, streptococo principalmente, enfermedad de Alport, que es genética, y enfermedad por crioglobulinas, ¿sí? Todas estas son enfermedades no inmunes, ¿sí? Ahora, si tengo lupus, Goodpastures o todas las autoinmunes que se les ocurran, ahí la causa va a ser un síndrome nefrítico de causa autoinmune con daño glomerular. Por eso están en verdes como autoinmune no autoinmune. Por otro lado, podemos tener afectación de tipo vascular. Y ahí vamos a tener afectación vascular no autoinmune, síndrome broncohemolítico o púrpura trombocitopénica trombótica, o daño vascular autoinmune que me genera el síndrome nefrítico, y ahí sería la vasculitis sistémicas autoinmunes, todas las que vimos, Wegener, Churg-Strauss, Scholling-Henoch, poliarteritis nodosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Básicamente es para que se ubiquen más o menos cómo se dividen las causas de síndrome nefrótico según afectan al vaso o afectan al glomérulo, según son autoinmunes o no son autoinmunes, ¿sí? Recuerden que de aquí primarias IgA es la única que es nefropatía por IgA o enfermedad de Berger es la única que es una causa de síndrome nefrítico primaria, solo del riñón. Todas las demás tienen algún compromiso sistémico, ¿sí? Bien. Estos cuadros de síndrome nefrítico pueden empeorar a un cuadro muy grave, que es un cuadro que progresa de manera muy rápida y donde el riñón pierde su funcionalidad en cosa de días. Ese cuadro se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. Una característica de las rápidamente progresivas es que hay proliferación y medialuna de los glomérulos. Si se acuerdan de lupus, de primer parcial, había un estadio 4 que era el más severo y era porque había medialunas. Esas medialunas me habla de que hay un deterioro progresivo e inflamatorio del glomérulo, lo que va a generar una falla renal aguda en corto plazo, ¿sí? Las que principalmente lo dan son lupus justamente y crioglobulinas, por eso se daba en ese caso en pato 1. Esa es la importancia de saber las lesiones glomerulares en pato 1 en la parte de diabetes y en la parte de lupus, ¿sí? Sigamos. Vamos a hacer un cuadrito. Este cuadrito está enfocado en comparar las cualidades de las enfermedades que me generan síndrome nefrítico, ¿sí? Todas, tanto primarias como secundarias, tanto vasculitis como no vasculitis. Entonces la idea es que nos sea mucho más fácil porque ya sabemos más o menos lo que es el síndrome nefrítico, sabemos más o menos cómo se diferencia del nefrótico, sabemos cómo se evalúa un paciente que llega a una posible patología renal, sabemos que tenemos que evaluar la función renal, pero eso lo vamos a ver después y estamos definiendo las causas. Ahora, lo que quiero que sepan de las causas son una oración de cada una, ¿sí? No se pide más, literalmente no les pido más, no es muy difícil, la idea es que vayamos inclusive esas oraciones asociándolas a otras enfermedades para que sea más fácil memorizarlas, ¿sí? Vamos a arrancar, y esto no está ordenado al azar, nunca está ordenado al azar esto,
por poliarteritis nodosa. Fíjense que poliarteritis nodosa es igual a Wegener, o sea, tiene compromiso renal, del pulmón, tanto de la vía aérea superior como la inferior, afectación de articulaciones, digestivo y piel. La única diferencia entre poliarteritis nodosa y Wegener es que no afecta al pulmón poliarteritis nodosa. Esa es una diferencia importante para diferenciarlas. El anticuerpo que va a haber en cada una, en PAN va a ser PEANCA, en Wegener va a ser CEANCA y el diagnóstico en ambas va a ser por biopsia. ¿Sí? Misceláneas, asociado a hepatitis B, la poliarteritis nodosa, ¿se acuerdan de vasculitis? Y Wegener, que existe un cuadro que se llama Churg-Strauss, que es lo mismo que Wegener, pero con asma y eosinófilos. O sea, estas tres, PAN, Wegener y Churg-Strauss, me pueden dar síndrome nefrítico de causa glomerular, principalmente autoinmune por vasculitis sistémicas, ¿sí? Son secundarias. Y estas tres van a tener la característica de generar este síndrome. ¿Fin? Del asunto. Y se relacionan entre sí, ¿por qué? Porque PAN afecta todo lo que afecta a Wegener, pero no afecta a pulmón, y Wegener es lo mismo que Churg-Strauss, pero Churg-Strauss tiene a eosinófilos y amas. Chao. Wood-Pasture. Afecta al riñón. Fíjense que todas afectan al riñón, chicos. Estamos hablando de patología renal, ¿sí? Pero la diferencia entre Wood-Pasture y Wegener es que Wood-Pasture son anticuerpos contra membrana basal, ¿sí? Pero la diferencia es que solo afecta la vía aérea inferior, solo afecta al pulmón abajo, al alveolo abajo. Fíjense la diferencia con Wegener, que Wegener afecta al pulmón, pero afecta al pulmón en la zona de vía aérea superior e inferior. ¿Sí? Ambas son enfermedades renopulmonares, pero la gran diferencia es que Gottpasture afecta la vía aérea inferior y Wegener afecta la vía superior e inferior. Y si le sumamos eosinófilo y asma, Churg-Strauss. ¿Sí? Fácil. Y si no ha tocado el pulmón por ningún motivo, va a ser poliarteritis nodosa. La fisiopatogenia es un anticuerpo contra el colágeno tipo 4 que se puede llegar a medir. El diagnóstico se hace con el anticuerpo, justamente, no con la biopsia. Y hay que tener en cuenta que la membrana basal se engrosa, ¿sí? Las causas no son definidas todavía, no se entiende qué es lo que lo desencadena. Es una enfermedad que tiene una asociación hereditaria, pero no es totalmente genética y tampoco se sabe los desencadenantes. Por eso no está definido, ¿sí? Importante que aparece otro componente, el tipo de depósito en el glomérulo que me va a dar. O sea, este depósito de complejos inmunes antimembrana basal, en este caso son anticuerpos que van directamente contra antígenos de la membrana basal en el mismo lugar, hipersensibilidad de tipo 2, no son complejos inmunes, hipersensibilidad de tipo 2, van a depositarse de manera lineal alrededor del glomérulo. Acá se puede ver, si el depósito es lineal. Eso es importante porque ahora vamos a empezar a hablar de depósito. Fíjense que acá les dejo un esquema de cómo es en el Gottpasture el depósito de anticuerpos en la membrana basal. Es de tipo lineal, todo lo morado es el depósito de anticuerpos y se ve así en inmunofluorescencia, depósitos lineales. Bien, sigamos. Enfermedad de Alport afecta riñón, ojo y oído. ¿Por qué la pongo al lado de Gottpasture? Es porque ambas tienen relación con la membrana basal. Mientras uno tiene un anticuerpo contra la membrana, el otro es un defecto genético del colágeno tipo 4 en la membrana basal, ¿sí? Para hacer el diagnóstico ya no necesito anticuerpos porque no los hay, necesito biopsia y estudios genéticos para ver la mutación, que acuérdense que es ligada al X, ¿sí? Bueno, misceláneas, ligada al X. La membrana, en vez de engrosarse como en todas las demás, se adelgaza, ¿sí? Porque no hay correcta síntesis de colágeno tipo 4. En cambio, en casi todas las demás, lo que hay es depósito de anticuerpos o complejos inmunes. Por ende, la membrana se engrosa. En este caso, se adelgaza. No hay relación al depósito porque no lo existe, ¿sí? Y fíjense que sí tiene una relación con... Bueno, básicamente pasemos a eso, pasemos al otro. Porque no tiene relación con la faringitis. Apareció otro cuadrito más abajo, nada más. Post-estreptococo, ¿sí? También tiene afectación de los riñones y de las articulaciones y en general de varios lugares. El anticuerpo que voy a medir yo acá es el ASTO, que es un anticuerpo antiestreptolicina. Es propio de las infecciones por faringitis postestreptocócica. El diagnóstico va a ser por el anticuerpo, chicos. La clínica y el anticuerpo. Yo al paciente no le voy a hacer una biopsia de riñón porque tiene una glomerulonefritis postinfecciosa de tipo estreptocócica, ¿sí? Se hace por el anticuerpo y por la clínica y ya ese paciente lo trata, ¿sí? Es un cuadro que se da como miscelánea principalmente en niños y nunca descartar fiebre reumática. Si el paciente tiene una faringitis, se puede comer eso. Fíjense que tiene un depósito de complejos inmunes de tipo granular. ¿Por qué la diferencia? Porque mientras acá es hipersensibilidad de tipo 2 en la enfermedad de Gottpasture, con depósito de anticuerpos de manera directa en la membrana basal, lo que da un patrón lineal, en este es un depósito de complejos inmunes. Entonces, como que medio no le importa dónde se meta, van a ser grumos o gránulos de depósitos por inmunofluorescencia, ¿sí? Y fíjense que este patrón granular de depósitos de complejos inmunes en la estreptocócica se comparte por la nefropatía por IgA en la púrpura de Scholingen. O sea, los tres tienen el mismo patrón de inmunofluorescencia y eso es un golazo para nosotros. Ahora, si debimos a la nefropatía por IgA, acuérdense que era una causa idiopática, no se sabe muy bien cuál es la causa, pero es primaria, ¿sí? El diagnóstico se va a hacer por biopsia y fíjense que el anticuerpo es IgA. Y si vamos linkeando, la IgA también es el anticuerpo que está presente en la púrpura de Scholingen. Entonces, ¿ven cómo va concatenando el contenido? ¿Sí?
La biopsia el diagnóstico por biopsia se da principalmente en adultos, una diferencia con la postestreptocócica, ¿sí? Si bien el postestreptocócica y nefropatía por IgA ambas tienen un depósito granular, ambas son post una faringitis, una es en niños, que es la estreptocócica, y otra es en adultos, que es la nefropatía por IgA. Tiene relación con las infecciones faringias, ¿sí? De las faringitis infecciosas. Fíjense que mientras la postestreptocócica va a aparecer 1 a 2 semanas posterior a la faringitis, en el caso de la nefropatía por IgA va a aparecer 1 a 2 días, porque el anticuerpo que estamos viendo es IgA, es un anticuerpo que ya está preformado, ¿sí? Es de la respuesta inmune innata, ¿sí? De las células linfoides, linfocitos B, por ejemplo B1 o BZM, que producen IgA. Entonces estos anticuerpos ya están formados y el cuadro del depósito de anticuerpos depositándose granularmente por complejos inmunes contra el asto en la membrana basal se va a dar 1 o 2 días posteriores. En cambio, estos anticuerpos del asto son IgG. Por ende, estos necesitan sintetizarse y se van a demorar 1 o 2 semanas en hacer el depósito para generarse. Nuevamente, todos estos depósitos son granulares, ¿sí? Entonces ya hablamos de nefropatía por IgA y ahora nos queda la púrpura de Schoengen. ¿Qué tienen en común con la nefropatía por IgA? Es que tienen IgA, ¿sí? Básicamente. Ambas afectan al riñón, púrpura, piel y digestivo. Acuérdense que no se le hace nada a estos pacientes, se curan solos, entonces no se les hace diagnóstico ni biopsia en anticuerpos, se diagnostica clínicamente con el paciente pediátrico que tiene esta púrpura en pantalón, palpable, ¿sí? Bueno, acá está. Pero el depósito de anticuerpos, si llegara haciendo la inmunofluorescencia, sería de tipo granular también, ¿sí? Fíjense ahora, entonces veamos estas tres. Postestreptococo y nefropatía por IgA relacionada a faringitis postestreptocócica. Afectación del riñón, sí. Anticuerpos, sí. Uno es asto, el otro es IgA. Compromiso granular del glomérulo, sí. Ambas. La diferencia es la relación con el tiempo post-faringe. En el caso del postestrepto, 2 semanas en niños. En el caso de nefropatía por IgA, 1 a 2 días en adultos. ¿Sí? Básicamente con eso se quedan un montón. Vamos ahora a comparar nefro por IgA con púrpura Schoengen. Ambas afectan al riñón, ambas son con complejos inmunes, ambas son por depósito de IgA, o sea, se demoran poco en hacer su efecto, pero mientras una requiere biopsia y tratamiento, la otra se resuelve sola, ¿sí? Recuerden, IgA es en adultos y Schoengen vuelve a ser en niños, ¿sí? Fíjense, niño, adulto, niño, adulto. Ambas tienen depósito granular, ¿sí? Y aquí vamos a ver más o menos las características. Fíjense que la nefropatía glomerulonefritis postestreptocócica se caracteriza por tener neutrófilos porque es infecciosa, eso es una característica importante, y tiene depósitos granulares en jorobas. Fíjense que acá en morado se ven como depósitos en forma de jorobas, son como granulares pero como jorobitas, así como bolitas, ¿sí? En cambio, el otro tiene depósito del mesangio, aumento del mesangio, no tiene polimorfonucleares, tiene proliferación de la MEC también y tiene los depósitos granulares en el mesangio de tipo granular. Fíjense, acá están, en el mesangio de tipo granular, muy poquitos del lado de la membrana basal, ¿sí? Son diferencias que pueden tener a nivel histológico. Mientras uno tiene neutrófilos y estos depósitos en la membrana basal de tipo joroba, en el caso de la IgA tiene depósitos más mesangiales con proliferación mesangial y matriz mesangial. En cambio, la Schoengen lo que voy a encontrar es trombos y fibrina y la membrana basal va a tener una apariencia de doble capa, ¿sí? Se ve porque se meten células adentro, no es que se vuelva una doble membrana basal, es que se meten células del mesangio adentro y hacen como que hubiera una por arriba y por debajo de la célula y da apariencia de doble membrana basal. Pero la verdad es que no hay, ¿sí? Bien, la última, lo más grave de todo, rápidamente progresiva. Según la patología, puede dar la clínica diferente, porque recuerden que cualquiera de estas puede darme, inclusive el lupus puede darme rápidamente progresiva, principalmente lupus, eso sí, ¿sí? Ahora, el anticuerpo, según la patología inicial, nuevamente, si es lupus será ANA y así, ¿sí? Ahora, el diagnóstico tiene que ser con biopsia, obligadamente. Y aquí, el término delito histológico que vamos a estar diciendo que este paciente está en una nefropatía aguda de tipo glomerulonefritis, con una progresión rápida hacia la falla renal aguda en el contexto de un síndrome nefrótico son las medialunas. Medialunas son proliferación, ¿sí? Fíjense acá. Áreas de necrosis, rotura de membrana, proliferación de leucocitos y proliferación e hiperplasia de la cápsula parietal de la hoja de Bowman, ¿sí? Entonces, fíjense, estas son las famosas medialunas que luego comprimen, crecen, crecen, crecen y nos quedamos sin ningún riñón. Y esto pasa en poco tiempo. Por eso se le dice que es una forma más grave de todos los síndromes nefríticos y todas las causas pueden parar en esta, en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, principalmente lupus, porque recuerden que lupus es una enfermedad mucho más frecuente que todas estas demás que están acá, ¿sí? Entonces, resumiendo el tema, Pan y Wegener se diferencian por la afectación del pulmón. Ghost-Pasteur y Wegener se diferencian por la zona de la vía aérea que afectan. Ghost-Pasteur solo vía aérea inferior, ¿sí? Churg-Strauss se diferencia por la presencia de asmas y eosinófilos.
Goodpasture se diferencia por estreptococo, por nefropatía por IgA o de Scholingen por ser la única que tiene un depósito lineal, porque es hipersensibilidad de tipo 2 contra la membrana basal. Alport se parece porque tiene un compromiso de la membrana basal, pero Alport lo que tiene es un déficit genético del colágeno tipo 4 en la membrana basal, ¿sí? Fíjense que estreptococo y nefropatía por IgA se relacionan principalmente por infecciones por faringitis postestreptocócicas, pero una tiene una latencia de 2 semanas en niños y la otra de 2 días en adultos. Scholingen tiene en común con nefropatía por IgA el compromiso por IgA con depósito granular, pero nuevamente nefropatía por IgA es en adultos y Scholingen es en niños, y a Scholingen no se la trata ni se la diagnostica, se la deja así clínicamente porque progresa sola. Y rápidamente progresiva es el cuadro grave. De todos los demás cuadros, incluidos los diabéticos, los hipertensos y los lupus, y van a tener cuadros que van a ser rápidamente progresivos, que progresan a la falla renal aguda con muerte del paciente. Es una forma grave de cualquier causa de síndrome nefrítico. Bien, que puede venir de cualquier otra. Bien, terminamos síndrome nefrítico. Ahora vamos a síndrome nefrótico. Bien, el síndrome nefrótico entonces está acá. Estamos acá, ¿sí? Características: proteinuria en rango nefrótico, más de 3,5 miligramos por día, edema, principalmente por el déficit de albúmina, porque orino todas las proteínas, no me quedo con proteínas para presión cótica, y lipidemia, principalmente que orino también, orino lípidos y tengo exceso de lípidos en mi sangre, principalmente producto de que no las transporto porque no tengo proteínas, ya las oriné todas, y no tengo apoproteínas también, ¿sí? Recuerden, la diferencia entre nefrítico y nefrótico es la severidad y se define según el rango de proteinuria, ninguna otra cosa más, ¿sí? O sea, al nefrítico y al nefrótico no le importa la causa. De todas las que le dijimos un poquito más arriba, todas esas pueden darme nefrótico, sino que le importa la severidad. Cualquiera de las enfermedades que acabamos de ver de nefrítico complica y da una proteinuria mayor a 3,5 y se vuelve un síndrome nefrótico. Es así de simple. Bien. Fíjense que el paciente, para medirle la proteinuria, es proteinuria de 24 horas la que necesito, mayor a 3,5 en un día, 24 horas, ¿sí? Para la diuresis, para medirla, se usa la orina de 24 horas, porque tienen que tener en cuenta que uno orina más, orina menos durante un día. Entonces, yo no importa si lo mido a las 12 de la mañana o lo mido a las 3 de la tarde, no va a ser la misma proteinuria que voy a tener porque una orina diferente. Entonces, tenemos que usar una orina de 24 horas para estandarizar, ¿sí? Ahora, el problema de la orina de 24 horas es que generalmente no se colecta bien, ¿sí? La recolección es fallida, a veces se orina por fuera, a veces se escapa, a veces hay cualquier problema y eso rompe un cuadro que tiene que mantenerse 24 horas. Yo tengo que mantener al paciente evaluándole su orina, su diuresis por 24 horas y se pierde ese día cuando pasa este problema. Entonces, hoy en día también se usa el coeficiente albúmina-creatinina, ¿sí? El coeficiente albúmina-creatinina o CARC, ¿sí? Te dicen, los yankees le dicen RAC, creo que le dicen, o ARC. ACR creo que le dicen, es el albúmina creatinine ratio. Ese es el que más se usa hoy en día porque lo puedo ocupar en cualquier momento del día. Pip, 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 porque lo estoy relacionando directamente a la creatinina que me está hablando de la función renal. Entonces, en una proporción de la función renal tiene que haber una proporción de proteinuria que debe ser bajita. Si supera cierto valor o cierta proporción, el paciente está en un rango nefrótico o de proteinuria no nefrótica, pero ya se puede definir. ¿Sí? Por eso es importante el coeficiente albúmina-creatinina. Fíjense acá que tengo distintos cuadros. Un cuadro de un paciente normal, un paciente con microalbuminuria, un paciente con proteinuria o macroalbuminuria, le dicen, proteinuria moderada o síndrome nefrótico. Es un rango que se va progresando, que va aumentando el rango de proteinuria, ¿sí? Ustedes van a poder tener en algunos casos, capaz en guardia, yo les estoy enseñando medicina, chicos, no patología. Ustedes van a tener en guardia a veces ciertas pruebas de diagnóstico para evaluar la proteína en orina, que van a ser métodos dipstick. Son tiras que te marcan cruces nada más, ¿sí? Básicamente cruces. Entonces yo necesito que usted relacione las cruces con el síndrome nefrótico. Fíjense que cuando tengo 0 cruces, el paciente está normal. Cuando tengo una cruz, el paciente está en microalbuminuria. 2 cruces, proteinuria leve. 3 cruces, proteinuria moderada. Y 4 cruces significa que ya está en rango nefrótico. Un paciente que tiene 4 o más cruces en un método dipstick, o a veces viene informado en el laboratorio, proteinuria 4 cruces, listo, paciente con síndrome nefrótico. Proteína 2 cruces, 1 cruz o 3 cruces, está en rango no nefrótico, pero puede tener un síndrome nefrítico tranquilamente, o una proteinuria subclínica o una proteinuria clínica, por diabetes, por ejemplo. Bien. Reflejos. Si yo tengo 0 cruces, estoy en un rango de proteinuria normal. ¿Cuál es el rango de proteinuria normal a 24 horas? Y esto fue un trabajito hacerle todos estos cálculos porque son cálculos de fórmulas y pasajes de unidades que son infernales, pero acá se los tengo. De hecho, por eso hay aplicaciones para eso, pero no me acordé. La proteinuria normal al día 24 horas son 0,15 gramos, o sea, nada, literalmente nada.
Cuando un paciente tiene una cruz en microalbuminuria es que está excretando 0,5 gramos, medio gramo, ya es mucho, ¿sí? Cuando tiene proteína leve está excretando menos de 1 gramo, pero más de 0,5 y tiene 2 cruces. Cuando tiene 3 cruces, menos de 3,5 y cuando tiene más de 4 cruces, supera el rango de 3,5 gramos por orina en 24 horas. Entonces, por eso tiene sentido que yo al ocupar un método dipstick que me dé 4 cruces o más, de hecho no hay más de 4 cruces es el máximo, ya está en rango nefrótico. Y no importa si el paciente tiene 5 gramos al día, 6 gramos, 800 gramos al día, siempre me va a seguir marcando 4 cruces el dipstick, porque lo que me está diciendo la tira reactiva es que el paciente está en rango nefrótico. Y nuevamente al rango nefrótico no le importa la causa, le importa la severidad. ¿Sí? Pero hay una relación entre las cruces. Muchas veces le pueden llegar solo cruces y ustedes ya van a saber a qué proteinuria de 24 horas equivale cada cruz o la ausencia de cruces, ¿sí? Al mismo tiempo tienen que tener en cuenta que parte de esa proteinuria, un porcentaje importante, es albúmina. Entonces se le dice albuminuria. Pero no es exactamente el mismo valor. Por ejemplo, un paciente sano, normal, debería de excretar menos de 30 miligramos de albúmina por día. En el caso de un paciente con microalbuminuria, menos de 150. En el caso del paciente con proteinuria leve, menos de 300. En el caso del paciente en rango no nefrótico de proteinuria severa, menos de 2500. Pero cuando un paciente tiene más de 2500, específicamente inclusive, les doy más detalle, 2220 miligramos al día de albumina en excreción en orina de 24 horas, ese paciente está en rango nefrótico. Me dice, pero vos no me dijiste que tenía que hacer 3,5 de proteinuria. Sí, 3,5 proteinuria en 24 horas incluye todas las proteínas. Pero yo estoy hablando ahora exclusivamente de la albúmina. Y si yo hablo exclusivamente de la albúmina, es un porcentaje importante, pero no es todo. 2220 o 2500 es un rango importante para considerar que ese paciente está diagnosticado en un rango nefrótico. Solo midiendo albúmina en orina. Solo midiendo albúmina en orina. Albuminuria 24 horas. Ahora, el método que se hace hoy en día, por eso se los pongo en amarillo, porque el método de cruces de los dipsticks se ocupa mucho y el método de albúmina creatinina se ocupa mucho. Estos, recuerden, cuando tengo que hacer las 24 horas, el paciente se me mea, se le sale la sonda y perdí todo este paso, ¿sí? En cambio el dipstick y el albúmina, no. Entonces, un paciente normal va a tener una albúmina creatinina, fíjense que tiene que ser la albúmina en miligramos, por eso se la deja acá en miligramos, esto se lo tuve que convertir yo, albúmina en miligramos dividido por creatinina en gramos, ya se los calculé yo, que la creatinina es 1,08, lo pueden sacar así, es fácil, ¿sí? Pero supongamos que el paciente tiene falla renal, no va a tener 0,8, ni 0,2, ni 1 de creatinina, entonces por eso es importante esto. Porque este ratio de albúmina y creatinina evalúa la excreción de albúmina en relación a la función renal del paciente. Entonces, no importa si el paciente tiene insuficiencia renal aguda y orina poquito. Con poquita orina y con una muestra chiquita única, yo ya puedo empezar a diagnosticar a ese paciente porque no me mide la cantidad de orina que hago y cuenta todo, sino que hago una relación entre albúmina y la creatinina que directamente habla de la función renal, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene albúmina en miligramos dividida por creatinina en gramos menor a 30 miligramos por gramo, me va a dar obviamente, ese paciente está normal, ¿sí? Si está entre 30 y 300 va a ser microalbuminuria. Y fíjense que en ese caso el paciente tiene daño renal reversible y con patología subclínica. Probablemente ni él se dé cuenta que tiene falla renal. Ya cuando superamos los 300 a los 700 estamos en proteinuria leve y ese paciente ya tiene daño irreversible renal y tiene manifestación clínica, principalmente hipertensión. Fíjense cómo yo puedo pensar esto, solo mirando a un paciente que llega con patología, le hago una evaluación, veo un nefrótico, le hago un dipstick, el dipstick me sale 3 más y tiene hipertensión, ese paciente tiene daño irreversible renal, ¿sí? Y podría empezar a buscar inclusive el grado de insuficiencia renal crónica que tenga. Después vamos a ver eso. Ahora, si el paciente tiene proteinuria severa, va a estar con una relación de 700 a 2500 y nuevamente, si el paciente está en rango nefrótico, va a estar sobre los 2500 de relación de albúmina a creatinina. Fíjense que ustedes me dicen, pero son números re parecidos. Sí, son parecidos, pero esto ocupa toda la albúmina en 24 horas y este solo requiere una sola toma. Y fíjense que no son exactamente los mismos valores tampoco, ¿sí? Así que tengan en cuenta que hay cierta relación, pero no son los mismos números, sino son a proporción, ¿sí? Resumen del asunto, lo que quiero que aprendan de acá. Dipstick mayor a 4 cruces hace diagnóstico de nefrítico. Una albúmina creatinina sobre 2500 o una albuminuria de 24 horas y ustedes andan con el tachito, la bolsita del paciente, mayor a 2500 también es síndrome nefrótico y una proteinuria de 24 horas, que es lo más clásico, mayor a 3,5 también es síndrome nefrótico. Si recuerden que estas dos requieren que el paciente esté acostado con la bolsita pegada a la uretra y a la vejiga o que él ande con su tachito metido todo el día. Entonces, es difícil a veces. Si el paciente se va a la casa, de hecho esto se le pasa el tacho, y no vuelve. Y se lleva el tacho y se saca la cosa y se olvida del tema, ¿sí? En cambio estos, está el paciente en el hospital y ya lo diagnostico. Y recuerden,
Microalbuminuria es reversible y subclínica, y ya macroalbuminuria leve de en adelante es reversible, irreversible y clínica. Si comienza a aparecer el primer estadio de insuficiencia renal crónica, vamos a ver más adelante. ¿Sí? El primer estadio de insuficiencia renal crónica se manifiesta con hipertensión arterial, que sería el estadio 2, es el primero que es clínico, ¿sí? Por si acaso. Bien. Fíjense que el paciente tiene proteinuria, por ende tiene hipoproteinemia en la sangre. Si orina toda la proteína, ya sabemos, tiene poca albúmina, tiene poca apoproteína. ¿Sí? Si tiene poca albúmina, va a generar edemas. Si el paciente tiene pocos factores de coagulación, va a tener hipercoagulabilidad, porque lo que excreta más son factores anticoagulantes. Entonces ahora el paciente está hipercoagulable. Si tiene alteración de los transportadores, porque los excretó todos por orina, ceruloplasmina, ferritina sérica, va a tener déficit de hierro, de zinc, de cobre. Si el paciente tiene déficit de apoproteínas porque las orinó todas, va a tener hiperlipidemia, porque ya nadie moviliza los triglicéridos y se quedan en el plasma. Entonces salen por orina y se pueden detectar como cilindros en cruz de Malta, ¿sí? Cuando yo hago un estudio de orina, este paciente tiene esto, ¿sí? Es una cruz de Malta, es el símbolo de la cruz de Malta. La cruz de Malta es una cruz que es así. Estoy tratando de hacerla lo más lindo posible. Es como un trébol, ¿sí? Bueno, en cruz de Malta se llama, cruz de Malta positivo significa que el paciente tiene lípidos en la orina y esa lipiduria está relacionada a un déficit de apoproteínas, principalmente relacionado a un síndrome nefrótico por pérdida de proteínas, ¿sí? También van a estar elevados en sangre estos triglicéridos, ojo. ¿Sí? Bien. Volvamos a lo mismo, ya hablamos un poco de síndrome nefrótico, hablamos de cómo se diagnostica a la clínica, hablamos de qué forma de estudiarlo tenemos, la proteinuria 24 horas, la albuminuria 24 horas, el método de Dipstick con cruces, las clasificaciones normal, micro, macro, moderada, severa y nefrótico, que es el cuadro más grave, y la relación albúmina-creatinina que se las van a pedir en la guardia todo el puto día porque son las que más ocupan, porque con una muestrita y haciendo los cálculos y agarrando una calculadora pueden sacar si el paciente está en un rango nefrótico sin mayor problema, ¿sí? Recuerden, nuevamente, micro y macro habla de subclínico irreversible y de clínico irreversible. Paciente con síntomas, diagnosticado como síndrome nefrótico, por lo que dijimos, buscamos las posibles causas, hacemos el diagnóstico y el tratamiento específico de la causa. Adicionalmente, vemos la funcionalidad del paciente, evaluamos si está en un síndrome de renal crónico o insuficiencia renal aguda y damos un tratamiento general. Si el paciente no tiene ambas, el paciente se muere, no se olviden de eso. Bien, síndrome nefrótico. Tenemos patologías que afectan al podocito, que van a ser las de cambios mínimos y la focal y segmentaria. Tiene causas primarias, que vamos a verlas, y secundarias, por ejemplo, drogas, infecciones y cáncer. Inmunocomplejos, membranosa y membrano proliferativa. Recuerden que estas generan depósitos en la membrana basal de complejos inmunes. Existen primarias y existen secundarias. Las secundarias pueden ser por drogas, infecciosas, autoinmunes y cáncer. Otros depósitos no relacionados a podocitopatías ni inmunocomplejos, diabetes, AGEs, ya se acordarán, hipertensión arterial, proteínas en general por la hipertensión que filtra proteínas afuera del plasma, amiloidosis, ya lo tienen claro, por ejemplo, en mieloma múltiple puede haber amiloidosis renal, y son todas secundarias. Fíjense, diabetes, hipertensión, amiloidosis son todas secundarias a algo, ¿sí? Esas son las clasificaciones. Tengan en cuenta que así como las causas de síndrome nefróticos, inmunes o no inmunes, primarias o secundarias, pueden todas terminar en una forma grave que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva, en el caso de los síndromes nefróticos en todas sus causas, primarias o secundarias, por podocitopatías, por inmunocomplejos o por otros depósitos, todas pueden terminar en una lesión común grave que se llama glomerulosclerosis global o enfermedad renal terminal, ¿sí? Eso es importante. Bien, o glomerulonefritis global también le pueden decir, no importa, ¿sí? La cuestión es, se fibrosó. Este es el famoso glomérulo noblea, chicos y chicas, así que ven en pato 1, ¿sí? Esa es la forma más grave. Causas ya las vimos, ¿sí? Las causas de nefrótico primarias son estas que están acá en azul, que primaria significa que no encuentro bien la causa o no tiene ninguna causa sistémica, sino sola del riñón, y acá están las causas secundarias, que son causas de alguna patología que estaba fuera del riñón y que termina repercutiendo en el riñón. Los tipos de nefropatía son varios, vamos a verlos, pero quiero que entiendan que el 90% de las nefropatías nefróticas en niños son de cambios mínimos, ¿sí? El 90%. Y en adultos, el 50% son membranosas. Entonces lo que tienen que pensar ustedes aquí es, ¿cuál es la nefropatía de síndrome nefrótico más frecuente en niños? Cambios mínimos. ¿Cuál es la más frecuente en adultos? Membranosa. Ahora, el nefrótico es más común en niños. Por ende, la más frecuente de todas es cambios mínimos. Preguntas, entonces, de nuevo. Más frecuente en niños, cambios mínimos. Más frecuente en adultos, membranosa. Más frecuente de todas, recuerden, más frecuente en niños, cambios mínimos. Cambios mínimos es la más frecuente de todas en general en niños y adultos, ¿sí? Para que les quede.
Ahora vamos a ver los tipos. Y recuerden que cada uno de estos, cambios mínimos, focal y segmentaria, membranosa y membranoproliferativa, puede tener causas primarias o secundarias, exclusivas del riñón o de una patología sistémica, ¿sí? Fíjense que acá les pongo cambios mínimos y focal y segmentaria tienen daño en el podocito. Básicamente es eso, no hay depósito de complejos inmunes, ¿sí? Las causas primarias son idiopáticas, no se sabe bien lo que los causa, pero se los da, ¿sí? Causas secundarias, principalmente por virus, por drogas, linfomas, AINES, ¿sí? Desinflamatorios. En el caso de focal y segmentaria, causas secundarias, HIV, anemias, de células falciformes, hipertensión arterial, drogas y cualquier enfermedad crónica que me va a generar esto de manera crónica, ¿sí? Fíjense que las dos son idiopáticas, las dos tienen daño por podocito, pero tienen distintas causas secundarias, ¿sí? Causas primarias no se sabe. En ese caso es una de las causas de causas primarias, idiopáticas, no se sabe la causa, ¿bien? La epidemiología, fíjense que los cambios mínimos es la más frecuente en niños, por eso estamos acá, y la focal y segmentaria es tanto en niños como en adultos, no tiene prevalencia de un rango etario más que otro, ¿sí? Vamos a ver a la micro. Esto es lindo acá. Vamos a ver a la micro que hay depósitos focales de hipertrofia podocítica. Pero fíjense que acá, esta es la hipertrofia podocítica, ¿sí? No se ve un depósito exagerado de ningún tipo de complejo inmune, ni proteína, ni nada. Por eso se le llama cambios mínimos, porque lo único que se va a ver es engrosamiento de la membrana basal a microscopía electrónica e hipertrofia o hiperplasia de los podocitos. Cambios mínimos, ¿sí? Por eso se llama cambios mínimos, ¿sí? Bien, en el caso de focal y segmentaria, acuérdense que se va a dar en niños y adultos y ahí hay algo notorio. Hay hialinosis en la parte del glomérulo, no en toda, en una parte del glomérulo hay hiperplasia mesangial en algunos glomérulos. Lo que quiere decir esto es que es focal, que afecta una parte del riñón, y segmentaria, una parte del glomérulo. Nunca lo hace todo. No afecta ni a todo el riñón, ni afecta a todo el glomérulo. Por eso es focal y segmentaria, ¿sí? Focal, una parte del riñón, segmentaria, una parte del glomérulo. Si se fijan acá, acá tengo un riñón, un glomérulo que está sano, digamos, una nefropatía membranosa, la vamos a ver después, pero acá tiene otra nefropatía. O sea, siempre tiene una parte afectada y una parte sana. Eso es lo importante, ¿sí? Acá no tengo un dibujito, pero las nefropatías focal y segmentarias siempre son así. Una pelota de esclerosis en una parte del glomérulo y este glomérulo va a estar sano, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es focal, porque solo afecta a este glomérulo, no a todos, y es segmentaria, porque solo afecta una parte del glomérulo y no a todo el glomérulo, ¿sí? Por eso es focal y segmentaria. ¿Bien? Causas, recuerden, idiopática primaria, HIV, anemia de células falciformes, hipertensión y drogas, y cáncer en pacientes con causa secundaria. Principalmente en niños y adultos no distingue. Membranosa. Aquí ya entramos a los depósitos de complejos inmunes, fíjense, membranosa y membranoproliferativa. Causas primarias de nefropatía membranosa son autoanticuerpos contra el podocito, principalmente por PLR1. No tienen que saberse eso, sepan que es por complejos inmunes nada más, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si bien la causa aquí no es idiopática, es primaria. Aparece un anticuerpo y le pega a eso y no le pega nada más. Literalmente no le pega nada más. O sea, el problema es exclusivamente renal, no es sistémico ni secundario, es primario del riñón. Causas secundarias que pueden darme una patología membranosa, que recuerden que es la más frecuente en adultos, hepatitis B y C, cánceres, lupus, artritis reumatoide, cualquier autoinmune, tratamiento con AINES y sarcoidosis, ¿sí? Cualquier autoinmune en general. Entonces tiene causas secundarias importantes también. Por eso también es la más frecuente en adultos, ¿sí? Es la principal en adultos. Causas primarias, autoanticuerpos contra el podocito. Causas secundarias, un montón y recontra importantes. Hepatitis B, C, cáncer, lupus, artritis, autoinmunes, AINES y sarcoidosis. Aquí esto se llama membranosa, por algo se llama membranosa, mientras la otra se llama cambios mínimos, que no veo nada, la otra se llama focal y segmentaria, porque una parte del glomérulo está afectada y solo algunos glomérulos. Esta se llama membranosa porque hay engrosamiento de la membrana basal. Engrosamiento difuso, toda la membrana basal está afectada y tiene espículas de depósitos de complejos inmunes que son Pas positivos. Los depósitos en ubicación son subepiteliales, o sea, están recién saliditos del vaso sanguíneo hacia la membrana basal. Recuerden que la membrana basal del glomérulo está compartida por el podocito y por el endotelio del vaso glomerular. Entonces, está más del lado del vaso que del podocito. Eso es lo que quiere decir el depósito. Acá lo miramos, fíjense. Acá está el engrosamiento difuso de la membrana basal, ¿sí? El ducto, fíjense que este es el vaso, y inmediatamente el depósito está del lado del vaso, está más pegadito al vaso que del lado de la membrana basal, ¿sí? Principalmente recuerden que acá se depositan IgAs en el caso de la primaria, son IgAs contra el podocito, ¿sí? Y este es un glomérulo normal, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entiendan aquí es engrosamiento de la membrana basal en forma de espículas, depositado en el lado endotelial de la membrana basal, más cerquita del vaso que del podocito. Bien. Las últimas que nos quedan es la membranoproliferativa.
Fíjense, hay membranosa y hay proliferación de células también. Es por complejos inmunes también, pero la causa primaria es por un montón de enfermedades genéticas que generan o autoanticuerpos, muchos, no quiero que lo sepan todos, o defectos del complemento que se activa de manera exagerada. Entonces, cualquiera de las dos genera esta nefropatía membranosa, ¿sí? Membrano proliferativa. Causas secundarias, porque estas eran las primarias. Secundarias, hepatitis B, C, crioglobulinas y enfermedades autoinmunes. Principalmente en adultos y existen tres tipos de esta nefropatía membranoproliferativa. Una donde solo los depósitos están del lado subendotelial, como les dije, como en la membranosa, más cerquita del endotelio. Tipo 2 en el mesangio, al medio. Tipo 3, subepiteliales, están más del lado del epodocito aquí. ¿Se entiende cómo va avanzando? Quiero que vean esta imagen. Acá está el depósito en la tipo 1, sub o en la membranosa, más subendotelial. Acá está el depósito en el mesangio, ¿sí? Esta sería la tipo 2 de la membrana proliferativa. Y acá está el depósito subepitelial. Fíjense que todo esto es la membrana basal. Esto es MB, ¿sí? Y acá el depósito subepitelial es el grado 3. Membrana proliferativa, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. ¿Sí? Esos son los tipos. Acá están. Y acá se ven, ¿sí? La subtipo, fíjense que tengo un subtipo que se dice tipo 3, depósito subepitelial, ¿sí? El subepitelial es el que vemos acá, la tipo 3. La tipo 2 está en el mesangio y se le dice de depósitos densos, ¿sí? Está acá. Y esos depósitos densos se ven, fíjense acá, se ven los depósitos densos acá. Depósitos densos, de hecho dice tipo 2 de depósitos densos, tipo 1 depósito subendotelial. Y ya de tipo 3, que no está en este esquema, son depósitos subepitelial. Lo que quiero que entiendan acá es que la tipo 2, el depósito no está ni del lado mesangial, ni del lado epitelial, ni del lado endotelial. Está en el mesangio. Y eso genera depósitos densos de estos complejos inmunes o de restos de complemento que se llaman depósitos densos. Entonces su cabeza. La nefropatía membrano-proliferativa, causa de síndrome nefrótico de tipo 2, es la que tiene depósitos densos mesangiales, ¿sí? Depósitos densos mesangiales. La tipo 1 es subendotelial y la tipo 3 es subepitelial. Fin del asunto, ¿sí? Fíjense que acá tienen una de tipo 1 que es subendotelial y acá tienen una de tipo 2 que es en el mesangio, ¿sí? Depósitos densos, por eso se ve mucho más denso el color negro. Y aquí está la explicación. Tipo 1, subendotelial, tipo 2, mesangio, tipo 3, subepitelio. Eso es síndrome nefrótico, ¿sí? Como se dieron cuenta, es bastante que aprender, pero si lo van asociando bien, va saliendo rápido. Recuerden que cada una tiene una causa tanto primaria como secundaria, ¿sí? Ahora vamos a entrar en el terreno de la medicina, de la insuficiencia renal crónica, de semiología, de síndrome de insuficiencia renal crónica, de interna de síndrome de insuficiencia renal crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el síndrome nefrítico, como les pongo acá en rojo, tiene una fuerte correlación, no exclusiva, pero tiene una fuerte correlación con la insuficiencia renal aguda. Y el síndrome nefrótico, por otro lado, tiene una fuerte correlación con la insuficiencia renal crónica. Mientras uno evalúa de un punto de vista sindromático, es un síndrome, todas sus causas van a estar definidas de un punto de vista patológico, pero funcionalmente en el riñón va a haber insuficiencia renal aguda o crónica, ¿me entendés? Al riñón no le importa la causa de su enfermedad, ni le importa si tiene un síndrome de un tipo u de otro. Él filtra o no filtra, es así de simple. Entonces, el síndrome de insuficiencia renal aguda se caracteriza por una diuresis menor a 5 ml por kilogramo hora en un lapso de 6 horas. Es un paciente que tiene que orinar menos de 0,5 ml por kilo de peso por hora en mínimamente durante 6 horas. ¿Sí? Sin obstrucción, obviamente, porque sin obstrucción es otra patología, sería otra patología. Entonces, eso es insuficiencia renal aguda. Fíjense que la insuficiencia renal aguda se puede dividir en de causas prerrenales, o sea, el problema no está en el riñón, sino está en el vaso, falla cardíaca, sepsis, pérdida de sangre, deshidratación, oclusión vascular previa al riñón, de causa renal y de causa posrenal. La causa posrenal son cálculos, masa, fibrosis, todo lo que esté después, o sea, todo lo que esté acá. No me afecta mucho a mí porque aquí en términos de esto no me va a dar síndrome nefrótico, porque aquí no hay compromiso del glomérulo, acá el problema está después del glomérulo y acá yo con una ecografía ya puedo identificar dónde está la obstrucción y si es un cálculo, un tumor o lo que sea. Esto lo dejamos fuera, ¿sí? En las causas prerrenales, nuevamente acá el problema no está en el riñón, está en el corazón, en una infección, en una hemorragia, en no tomar agua o tener una oclusión tumoral o vascular o trombótica previa al riñón. Entonces tampoco nos importa a nosotros, sin embargo son causas prerrenales de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Esta la vamos a evaluar principalmente por estudios de orina mirando la fracción de eyección de sodio, ¿sí? Vamos a ver eso después. Pero las causas renales, fíjense acá, la causa renal, la primera es glomerulonefritis. Glomerulonefritis yo le había dicho que era la forma cheta de decir síndrome nefrítico, ¿sí? Entonces ya tenemos un síndrome nefrítico, es la causa glomerular. Y recordemos que la patología del síndrome nefrítico está en el vaso glomerular o en el glomérulo en sí mismo, ya acá están, ¿sí?
glomerulonefritis. Después tenemos otras, por ejemplo, la vasculitis, la patología acá está en el vaso, síndrome nefrítico. Y después otras más que son, por ejemplo, drogas, toxinas, hipotensión, etcétera, pero esas ya no me importan porque el problema aquí está en el túbulo o en el intersticio. Si se fijan, acá lo que sigue en la clasificación, le voy a cambiar el color, dice tubular. Bueno, a nosotros no nos interesa el túbulo. La glomerulonefritis y el síndrome nefrítico está relacionado al vaso glomerular y al glomérulo. Y acá, patología intersticial, nefritis intersticial. Nuevamente yo digo, no, aquí la patología del síndrome nefrítico está relacionada al glomérulo, no al intersticio ni al túbulo renal. Entonces, acá saco todo esto y me quedo con esto. Simplemente las glomerulonefritis de causa nefrítica y las vasculitis que pueden crearme ambas síndrome nefrítico. Como habíamos visto más arriba en la diapo de síndrome nefrítico, tenemos causas vasculares y glomerulares y primarias y secundarias. O sea, es eso lo que nos trae acá. ¿Sí? Fíjense que de toda la insuficiencia renal aguda, las causas de síndrome nefrítico se engloban en esto, en la causa renal de tipo glomerular o vascular. Todas estas no, son otras causas también. Van a verlas en semo y en interna cuando las vean. Entonces, la cuestión es, si el paciente me orina menos de 0,5 ml por kilogramo por hora durante 6 horas, ese paciente tiene un síndrome de insuficiencia renal aguda. Yo hago una ecografía y no encuentro masa que esté ocluyendo ni cálculo de la uretra, por ende descarto la ira postrenal. Ahora, no tengo tan fácil para buscar si es prerrenal o postrenal o renal propiamente dicha. Es como no puedo hacer una ecografía y definirlo. Entonces tengo que ocupar la fracción de excreción de sodio. Y otros estudios. Fíjense, en el caso de la IRA perrenal, de causas cardíacas, hipovolémicas o infecciosas, la osmolaridad de la orina va a estar aumentada, porque el paciente filtra bien y concentra la orina. La densidad va a estar normal, mayor a 1020. La excreción de sodio va a ser menor al 1%. Y la orina, la urea, la relación de urea y creatinina sérica va a estar mayor a 20. Eso quiere decir que se está acumulando, ¿sí? Porque el problema lo tiene algo antes del riñón. El sedimento no va a ser llamativo. El problema de la ira renal, el problema de la insuficiencia renal aguda renal, de causa glomerular principalmente, es que el paciente no concentra la orina, la tiene diluida con densidad baja, no reabsorbe el sodio, por ende lo excreta, y ahí es donde viene el FINA, que es tan importante, que es la fracción de excreción de sodio, que es la que me diferencia, a diferencia de todas las demás, de manera tajante, una ira prerrenal de una ira renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un paciente tiene insuficiencia renal aguda, le hago una ecografía, me da negativo, le hago un FINA menor a 1, prerrenal, FINA mayor a 1, de causa renal. Y empiezo a buscar la causa renal. Dentro de todas las causas puede ser problemas del túbulo, problemas del intersticio o problemas del glomérulo. Y ahí es donde puedo definir que si el paciente tiene además anticuerpos, puedo definir que eso es glomerular o vascular y ahí definitivamente estoy obligado a hacer una biopsia en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Pero lo importante es que el paciente no diluye. Puedo encontrar cilindros hialinos, leucocitarios, hemáticos, no me importa, hemáticos de parte del nefrítico, pero lo más importante de todo esto es el FINA, la fracción excreción de sodio. Entonces, nuevamente, paciente insuficiencia renal aguda, porque viene con anuria menos de 0,5 ml kilogramo por hora durante 6 horas seguidas, sin rasgos de obstrucción, ecografía negativa, descarto postrenal. FINA menor a 1, no es descarto, es prerrenal. FINA mayor a 1 es de causa renal. De las causas tengo que empezar a buscar otra cosa que me oriente a lo glomerular. Un anticuerpo, alguna patología, una vasculitis sistémica, una IgA, una antianca, y ya empiezo a pensar, esto es vascular porque tiene ANCA positivo. O no, tiene IgA, tiene una fibropatía por IgA. No, viene con una faringitis, bueno, entonces post-estreptocócica, ¿se entiende? Así piensa el médico, así es la medicina, no es de librito como sale en todos lados. Y para eso estamos acá. Ahora, ya sé la posible causa, sé que es renal. Lo que otro que tengo que hacer es evaluar la severidad del caso, ¿sí? Para eso ocupo la escala de Rifle. La escala de Rifle viene de R de risk, de riesgo, I de injury, de lesión, failure, de falla, loss, de pérdida, y end stage, cuando el paciente ya está en falla terminal crónica, aguda, que diga terminal, que el paciente se va a morir prácticamente, no tiene recuperación, ¿sí? Fíjense que cuando el paciente tiene más de 1,5 la creatinina en relación al valor basal, ese paciente está en estadio de riesgo. O 2 veces pasa en estadio de daño renal. Si está en 3 veces el valor de creatinina, en falla renal. Y ya más de eso está con estadios terminales, pérdida de función renal. También hay una correlación con la tasa de filtración. Si perdió más del 25 está en riesgo, si perdió más del 50 está en daño y si perdió más del 75 está en falla. Son sinónimos. Y si el paciente tiene una uriesis mínimamente de 0,5 ml por kilogramo en 6 horas, que es la definición más leve de insuficiencia renal aguda, está en riesgo, pero si ya va superándola en 12, en 24 y va aumentando el grado de disminución de la uriesis, va aumentando el grado pasando de daño a falla y finalmente a lesión renal terminal, ¿sí?
Todo esto se evalúa nuevamente también. O sea, nuevamente yo busco la causa del síndrome renal, glomerular, de tipo renal, o de tipo prerrenal, o de tipo prorrenal. Y después lo que tengo que hacer es evaluar la severidad. Lo mismo que con el nefrítico nefrótico, evalúo insuficiencia renal aguda y crónica. Esto es todo lo que hago en un paciente que, por ejemplo, me viene con signos y síntomas de síndrome nefrótico, viene con insuficiencia renal aguda, evalúo el FINA, veo si es renal, después pido anticuerpos, pido si es glomerular, si tiene una faringitis, veo si es de tipo postestreptocócica, me está dando un nefrítico y obligadamente tengo que evaluar si tiene insuficiencia renal aguda o crónica y lo encasillo según si está en riesgo, daño y falla, según los valores de creatinina, de tasa de filtración glomerular o de uresis. ¿Se dan cuenta? Así se maneja un paciente. Bien, insuficiencia renal crónica. Tasa de filtración glomerular menor a 60 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. Esto se basa en la superficie corporal, ¿sí? Es una superficie corporal promedio que se ocupa y tiene que durar al menos 3 meses, ¿sí? Fíjense que acá la insuficiencia renal aguda, cuando supera el rango de 3 meses, pasa en estadio terminal. Eso quiere decir que cuando dura 3 meses, no importa lo que tenga, pasa a ser crónica, ¿sí? Nuevamente, tasa de filtración glomerular menor a 60 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados durante 3 meses. Eso es insuficiencia renal crónica. Fíjense que tenemos distintos estadios. Estadio 1 está dentro de un rango normal, después es estadio 2, ya está menor a 60, después tenemos estadio 3, estadio 4 entre 15 y 29, y ya de estadio 5 el paciente está para diálisis o trasplante, menor a 15 en tasa de filtración glomerular, ¿sí? Eso es importante. Fíjense que acá el paciente va a tener distintas manifestaciones dependiendo del grado de falla renal y va a tener distintos planes de tratamiento también. Fíjense que la primera manifestación siempre es la hipertensión y se maneja principalmente con antihipertensivos, ¿sí? Eso, básicamente para que vean. Y que también hay una correlación entre la albuminuria, propio del síndrome nefrótico, con la falla renal y la tasa de filtración glomerular. Fíjense que un estadio 5 que tiene una tasa de filtración glomerular mayor a 300, o sea, una macroalbuminuria, está directamente relacionado con un súper mal pronóstico. Este paciente se va a morir muy pronto de causas renales. ¿De dónde viene esta albuminuria que estamos viendo a 1, a 2, a 3, de 30, de menos de 300 y de más de 300? Pues del síndrome nefrótico que vimos acá. ¿Sí? Fíjense. Menor a 30, mayor a 300 y ya mayor a 2500 está en rango nefrótico, ¿sí? O sea, está completamente exagerado, la falla renal es falla crónica muy severa. Si a ese mismo paciente con esa proteinuria le pedimos una tasa de filtración, me da una tasa de filtración para el orto y eso va a significar que el paciente está en estadio terminal de insuficiencia renal crónica con una sobrevida pobrísima. ¿Se entiende cómo se relaciona la insuficiencia renal crónica con el síndrome nefrótico y con todas sus causas? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la insuficiencia renal crónica? Acá se los pongo por órgano. Fíjense que principalmente en el estadio 2 lo que va a haber es hipertensión por retención de sodio y baja eliminación, lo que aumenta la volemia y genera hipertensión sistémica. En el estadio 3 va a haber alteraciones fosfocálcicas, principalmente por alteraciones de la síntesis de calcitriol. Recuerden que el riñón cumple una función importante en la conversión de vitamina D y en la regulación del metabolismo fosfocálcico. Entonces va a hacer que el calcio aumente en plasma y que el calcio, o sea, que el fosfato aumente en calcio en plasma y que el calcio se elimine por los riñones. Ahora, también va a haber anemias, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el riñón produce la EPO, ¿sí? Entonces el paciente también va a tener anemias por déficit de eritropoyetina, principalmente en el estadio 3. En el estadio 4 va a tener acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque ya no va a excretar los protones, el hidrógeno, y el paciente va a tener acidosis metabólica. Adicionalmente, dado que la acidosis genera una disfunción de las bombas sodio-potasio, va a generar que el potasio intracelular salga hacia el extracelular y va a dar una hipercalemia aparente, ¿sí? Principalmente causada por la misma acidosis en estadio 4. En estadio 5 se van a empezar a acumular desechos nitrogenados como la urea y va a empezar a aparecer la azotemia, pudiendo tener cuadros graves llamados síndromes urémicos o encefalopatías urémicas. Después, en este caso, también hay resistencia a los diuréticos. El paciente no tiene función, se encharca. Le das tanto diurético que el paciente ya no responde. Es refractario al tratamiento con diuréticos, ya en estadios terminales de estadio 5, que está para trasplante este paciente. Fíjense a nivel neurológico y de pleura, de serosa, ¿sí? En el estadio 5 vamos a tener uremia, a mucha uremia, y eso va a generar un síndrome que se llama síndrome urémico, no urémico político, urémico y encefalopatía urémica, afectación de esta urea en el cerebro. La urea para dar un síndrome urémico tiene que estar por sobre 7 miligramos por decilitro. A nivel nervioso el paciente va a tener confusión, coma, convulsiones, náusea, vómito y prurito a nivel cutáneo, y va a haber hiperpigmentación cutánea, descamación y fetor hepático, fetor urémico. El paciente va a tener olor a urea, ¿sí?
Esta urea irrita muchas cosas. Primero va a irritar las serosas, generando poliserositis, derrames pericárdicos, derrames pleurales, meningitis, peritonitis, etc. ¿Sí? Irritación de las serosas. Infecciones, porque la urea altera la degranulación de los leucocitos y eso genera predisposición a infecciones. Hemorragias digestivas. La urea genera irritación de las mucosas, las ulcera y genera hemorragias, que se pueden perforar y generar, y generar hemorragias. Anorexia y estreñimiento también genera el exceso de urea. Y adicionalmente, en estadio 4, no relacionado a la azotemia o a la urea, hiporcalcemia. Recuerden nuevamente que el paciente con falla renal tiene falla en la conversión de vitamina D, déficit de calcitriol, y eso genera aumento del fósforo en sangre y aumento de la excreción de calcio. El paciente tiene hiperfosfatemia e hipocalcemia. ¿Sí? Estadio 4 a nivel endocrinológico. Hipocalcemia. Habíamos dicho que hipocalcemia por muchas causas, ¿sí? El tema de la conversión, el tema del calcitriol. Y además tenemos un tema de que como hay un momento hiperpotasemia, porque hay mucho potasio en sangre, producto de estas causas que les acabo de decir, la paratiroides se estimula, ya sea hiperparatiroidismo secundario, ya sea hiperpotasemia, lo que empieza a generar que empiece a excretar más potasio junto con el sodio, con el calcio que diga, y ahí genera una disminución más alterada, aumenta más el déficit de calcio. Riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la T3 no se convierte en el paciente, eso es una de las funciones que tiene el riñón, convertir T3 a T4 a T3. Al no convertirse, aumenta el LDL, disminuye el HDL, aparece la disfunción endotelial, hay daño endotelial y eso predispone a placas de ateroma y disminuye la contractilidad, la disminución de T3 y aumenta el grado de bradicardia. Todo esto aumenta el riesgo cardiovascular. Un paciente se puede morir de un infarto, por ejemplo. ¿Sí? Estadio 4, hipoglucemias. Recuerden que el riñón tiene una función de gluconeogénesis. Y esto se ve alterado y hay una disminución de la degradación de insulina también. La insulina es la que se ve, la insulina se degrada en el riñón, para los que no sabían. Entonces, tenemos primero, hay disminución de gluconeogénesis, o sea, no hay glucosa en sangre. Y por otro lado, hay disminución de la degradación de insulina. Por ende, como hay tanta insulina, toda la glucosa se mete a los tejidos y hay hipoglucemias. ¿Sí? Adicionalmente, la uremia, el síndrome urémico, genera resistencia a la insulina. Así que también puede haber alteraciones de la glucosa ahí. Alteraciones menstruales, ¿sí? La azotemia genera disminución de estrógeno. Alteraciones de impotencia o oligospermia. La azotemia genera disminución de la testosterona a nivel endocrinológico. A nivel cardiovascular y infeccioso inmunológico, estadio 5, recuerden, hay derrames en cavidades por hipertensión y por policerositis por urea. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la hipertensión que se genera? Bueno, se aumenta la presión hidrostática y eso genera escape de líquidos transudados, pero al mismo tiempo también la azotemia o el síndrome urémico genera irritación pleural. Entonces se generan derrames pleurales o de cavidades por dos causas. Infarto de miocardio y insuficiencia cardíaca. Recuerden, si hay anemia, puede haber insuficiencia cardíaca con atrofia por falla de bomba y también puede haber placas de ateroma principalmente asociados al déficit de T3 con disfunción endotelial, aumento del LDL y aumento del riesgo cardiovascular. Las infecciones principalmente, ¿por qué? Porque en este momento el paciente tiene inmunosupresión ya por la falla renal, citopenia y también inmunopenia de tipo humoral, o sea, no tiene anticuerpos ni tiene células, el paciente tiene riesgo de infecciones. Todo esto lo tiene el paciente que tiene insuficiencia renal crónica. Si se dan cuenta, es complicadísimo manejar un paciente con insuficiencia renal crónica. No les voy a dar los tratamientos de cada uno de estos problemas, que en interna los tendrán que saber, pero sí les voy a dar algo importantísimo, una dieta, algo que ustedes le pueden decir a un paciente, a un familiar, a alguien en la calle. Una dieta baja en proteínas, baja en sodios, con hidratos de carbono simples, baja en potasio, ¿sí? Principalmente, eso es importante. Y obviamente baja en fósforo también si el paciente tiene una nefropatía muy avanzada. Ahora, otra cosa es importante, mínimamente ustedes tienen que saber, son indicaciones de diálisis. O sea, un paciente que está en falla renal crónica, yo tengo que evaluar si tengo que hacerle diálisis o no, independiente del estadio. Siempre que caiga en 5, se dializa. Pero si no, y tiene estos criterios, se dializa también. Una urea mayor a 200, una creatinina mayor a 10 miligramos por decilitro en sangre es criterio para diálisis. Una hiperpotasemia mayor a 6 miliequivalentes por litro es criterio para diálisis. Un paciente que tiene menos de 120 miliequivalentes litros de sodio es criterio para diálisis. Un paciente que tiene edema agudo de pulmón es criterio para la diálisis. Recuerden que edema agudo de pulmón tiene relación también con las irritaciones que genera la urea. Síndrome urémico hemolítico, no, síndrome urémico y encefalopatía urémica, cualquiera que tenga, se hace diálisis. Un paciente que tiene hemorragia digestiva, probablemente por alguna úlcera, por este exceso de ácido úrico, también tiene indicación de diálisis. O sea, estos pacientes, todos estos tienen que hacer una diálisis y además, obviamente, tienen que tener una dieta controlada. La diálisis se hace a través de una fístula arteriovenosa, principalmente en el brazo, y tengan en cuenta que no le deben tomar la presión arterial en ese brazo al paciente porque la va a tener totalmente alterada. Se la toman en el otro brazo. ¿Sí? Bueno, chicos y chicas,
Esto que les acabo de decir es interna, es semiología, pero necesito que lo entiendan porque finalmente es lo que me evalúa el posible tratamiento al paciente más allá de la causa específica. ¿Por qué es importante? Porque como les muestro en este esquema muchas veces, si yo no hago el tratamiento general y solo me enfoco en el tratamiento específico, que es el que nos da patología, vamos a generar un deterioro del paciente igualmente. Necesito manejar la insuficiencia renal aguda o crónica y necesito diagnosticar y manejar la patología que desencadena la insuficiencia renal, el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. ¿Sí? Así se maneja la patología renal en general. No tienen que saber esto, se excede mucho, pero sí denle mucha bola sí a la parte histológica del nefrótico y nefrítico con sus causas. ¿Sí? Eso, chicos, véanlo, descansen y no le den tanta bola porque no es un tema muy tomado además. Pero siento que hay un compromiso con que ustedes sepan bien estas cosas porque a largo plazo no las ven tan bien y tampoco las ven mucho. ¿Sí? Eso.